¿Cómo están? ¿Están en 18? Los veo con cara de 18 algunos. Un poquito. Muchas cuecas, muchas chichas, dijo. No, pero que no. Que el título del sermón de hoy día lo titulo como La evidencia que revoluciona. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que me puedo teletransportar? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Goku? ¿Me creerían? No me creerían, ¿cierto? Yo me imaginaba un poco cuando descubrieron las telecomunicaciones. Pensaba en eso, cuando pensé en este ejemplo. Cuando descubrieron Internet, cuando descubrieron que podían comunicarse a distancia, sin haber un cable de por medio. Tiene que haber sido muy loco, ¿no? Para nosotros es muy común el Internet. Sucede nomás, ¿cierto? No sabemos cómo. Algunos sí, los ingenieros por ahí electrónicos, saben un poco más, pero nosotros no tenemos idea cómo. O, por ejemplo, ¿cómo habrá sido cuando se descubrió que la Tierra era redonda? ¿Se imaginan cómo revolucionó eso? No solamente al mundo científico, sino que la vida cotidiana de las personas. Pensar que la Tierra ya no era más plana. Entonces, un poco lo que... ¿Por qué pensaba en estos ejemplos? Porque lo que Pablo está haciendo aquí está mostrando una evidencia de algo que mucho no es comparable con un descubrimiento científico. No es comparable. Es algo que no solamente revolucionó la vida cotidiana, sino que es un hecho que hizo que cambiara el cosmos, el curso del destino de la vida, ante los ojos de quienes estaban escuchando. Así que aquí, por eso titulo La evidencia que revoluciona, y me voy al primer punto, que es una evidencia clara y suficiente. Ya, vamos a partir por el plato de fondo, porque Pablo así lo está haciendo acá, entre los versículos 1 y 3, que dice, después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, ya estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Jesús ya había ascendido al cielo, ¿ya? Para entender un poco el contexto. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio, es el Cristo. Entonces, es muy importante este texto porque muchas iglesias no toman en cuenta el Antiguo Testamento. Lo ven como un libro de historia nomás. Un libro de historia, de enseñanzas morales, pero que ya pasó la historia. Porque hoy día dicen algunos, está vigente solo el Nuevo Testamento. Es decir, después de Jesús. Pero aquí nosotros podemos ver con contundencia que Pablo está haciendo referencia a las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras en ese momento? No estaba el Nuevo Testamento escrito. Era el Antiguo Testamento. Los 27 libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces algunos piensan que la misión de Dios comenzó con la iglesia neotestamentaria. Algunos piensan que incluso la iglesia comenzó con la misión de Pablo, porque fue cuando se extendió la iglesia más allá de los judíos, también a los griegos y a otros pueblos gentiles. Pero aquí Pablo nos está mostrando que la misión de Dios comienza mucho antes. Mucho antes. Incluso antes de que Dios se encarnara y se hiciera hombre. La misión de Dios comienza en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Algunos teólogos hacen referencia, sí, ¿saben cuándo comenzó? Después de la caída, cuando Dios da una promesa a Eva, que de su descendencia iba a venir un Salvador. Pero es incluso antes la misión de Dios.
Jesús, el Cristo, ya estaba ahí creando, estaba en misión por su iglesia, por su pueblo, desde el momento en que crea. Así que yo un poco me imagino a Pablo llegando a la sinagoga, y aquí ocupa la palabra, él explicó, dice, en esta versión dice, explicando y presentando evidencia. Y ahí la palabra explicó literalmente significa abrir. Probablemente eran los rollos, y él abre los rollos de la Escritura, del Antiguo Testamento. Los abre. Y por medio de eso, él comienza a enseñarles qué significaba, habiendo sido él revelado ya Jesucristo. Entonces, no es como algunos piensan que por tener el Salmo, ¿cuál es el Salmo que abren en la casa? ¿91? No es por osmosis, en el fondo, no es por superstición. Oye, abramos la Escritura y el Señor nos va a revelar algo especial. No, Él la enseña. Si alguien te preguntara, me dio un poco de calor, me voy a cambiar el micrófono. Si alguien les preguntara a ustedes, imagínense que están en el ascensor, ahí en el del Cinemark de Rancagua. Como rápido. Y tienen que subir del piso 1 hasta el cine. Y justo se topan con una persona que saben que ustedes son canutos. Entonces dice, oye, explícame el Evangelio. Rápido. Explícame el Evangelio. ¿Qué le dirían? Aquí está el plato de fondo de Pablo. 3 cosas, dijo Pablo. 3 cosas profundizó. Sabemos que durante más de 3 semanas, porque fueron 3 días de reposo. O sea, profundizó mucho. Pero ¿en qué profundizó? Aquí Lucas, que escribe este libro, no dice qué detalles, pero dice 3 cosas. Primero, que el Cristo debía padecer, que Cristo debía morir. Segundo, que Cristo debía resucitar. Y tercero, que este Cristo era el Jesús del cual él estaba anunciando. Así que cuando alguien nos predica el Evangelio, o cuando nosotros predicamos el Evangelio, si no está Jesús y su obra, no hay Evangelio, como algunos intentan hacerlo. Entonces aquí Pablo es súper claro. Así que la mejor estrategia de Pablo pareciera que no era organizar tantos viajes. Él tenía un objetivo, él tenía que llevar el Evangelio a los gentiles, principalmente, y dirigirse a Roma. Pero en el camino Dios le fue mostrando otras situaciones como lo que ocurrió acá. Pero lo más y la estrategia más importante de Pablo era una sola: mostrar la suficiencia de Cristo, que estaba presente en toda la historia de la iglesia, desde la creación. Así que, pero sin embargo, en ese tiempo y también hoy, pensar en la muerte de Jesús, de que era necesaria, no era tan fácil. Como que, ¿por qué Jesús tuvo que morir? No sé si ustedes han escuchado la historia de cuando Jesús resucita y se encuentra con los caminantes a Emaús, y ellos están tristes porque ellos creían en el Mesías, ellos habían visto el poder del Mesías, habían visto que el Mesías había resucitado, pero estaban tristes porque habían muerto. ¿Cierto? Y Jesús se topa con ellos. Y ellos no podían aceptar esta idea. ¿Cómo el Mesías iba a morir? O para los discípulos, no entendían. En la última cena no entendían los discípulos por qué Jesús estaba haciendo eso. Pedro hasta el último, ¿cierto? No quería que Jesús fuese a padecer. Pero aquí Pablo, yo me lo imagino de una manera magistral, era doctor en la ley. Era judío de judíos, o sea, sabía en una profundidad el Antiguo Testamento que ninguno de nosotros allí nos manejamos. Entonces me lo imagino
con el poder persuasivo que podrían tener sus palabras, cómo llevó todo el Antiguo Testamento hacia Cristo. Estuvo 3 semanas con ella. Haciendo un pincelazo nosotros, cosas que ya sabemos, pero me lo imagino diciendo, por ejemplo, cómo el Mesías, es decir, el Salvador que había prometido Dios por medio de los profetas para el pueblo de Israel, tenía que venir a través de una virgen, de un vientre virgen. Fue una profecía de Isaías, capítulo 7. Me imagino a Pablo tomando esa referencia y profundizando. O cómo el Mesías tenía que nacer en un pueblo súper insignificante, en Belén. Miqueas, el profeta Miqueas 5, versículo 2, dice que vendría de Belén. Pero no solo eso, el Cristo sería llamado el Nazareno. ¿Cómo le iban a llamar el Nazareno si había nacido en Belén? Y vemos que en Mateo, ¿cierto?, que Jesús creció en Nazaret. Y por lo tanto le decían Jesús de Nazaret. Me imagino, tomando toda esta referencia a Pablo, cómo el rey iba a venir montado en un pollino de asno, en un burro. Eso lo había dicho el profeta Zacarías. Estamos hablando cientos de años antes. O, por ejemplo, de que el Cristo iba a ser traicionado por 30 monedas de plata. Y que también se cumplió. Fue traicionado por Judas, por 30 monedas de plata. Y más importante aún, que el Cristo sería el Cordero Pascual. La Pascua que celebraban los judíos eran los sacrificios para el perdón de los pecados que representaban la salvación. ¿Por qué representaban salvación y era tan importante ese día? Porque cuando Dios los libera de Egipto, no sé si se acuerdan, los libera de Egipto, ¿quiénes mueren? Después de Dios haberle advertido al pueblo egipcio, 6 plagas mandó. No se convencían y tuvieron que morir todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Para liberar al pueblo de Israel era necesario a través de la muerte tener libertad. Habían representaciones y figuras del Antiguo Testamento que ahora tenían sentido. En un sacrificio único y perfecto, como lo relata Hebreos, el autor de Hebreos lo dice claramente. El único sacrificio perfecto que fue en Jesús. Me imagino a Pablo citando todas estas escrituras, mostrando el Éxodo 12, cómo el pueblo fue liberado por Dios, pero cómo también Dios libera a la humanidad del pecado por medio del sacrificio de Jesús. O por ejemplo, citando Isaías 53, que ya es mucho más explícito, que nos habla de que Él, el Mesías, sería despreciado y desechado, de que sería azotado y herido por nuestras transgresiones. O como dice Zacarías, que sería traspasado. Finalmente, Pablo, yo hice un pincelazo, yo creo, y con mucha imperfección, pero durante 3 semanas abrió los rollos, las escrituras, mostrando evidencias claras y suficientes de que Cristo debía morir. Pero no solo eso, de que también Dios tenía preparado la salvación por medio de su resurrección. Algunas de las referencias que podemos tener del Antiguo Testamento, lo vimos en una serie de prédicas, cómo Jonás, Jesús mismo nos aclara esta película, cómo la historia de Jonás cuando estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, representa lo que el Cristo debía de padecer en la tumba. O como por ejemplo cuando Dios pone a prueba de fe a Abraham. ¿Cuál fue la prueba que le puso? Después de haberle prometido un hijo, ¿cierto? Le da el hijo a Isaac y después le dice Dios, ahora tienes que ir y sacrificarlo. Pero si Dios le había dado una promesa que de su descendencia iba a tener muchos hijos más, ¿cierto? ¿Y cómo Dios lo iba a mandar a sacrificarlo? También nos revela la Escritura, nos revela después también en el Antiguo Testamento, lo confirma, de que tenía tal fe Abraham, aquí estoy citando, para que después lo busquen como los de Berea, ¿ya? Estoy citando
Me perdió la cita. Me adelanté, la verdad. Por eso no la encuentro. Ya, pero de ahí la voy a encontrar y les digo la cita. Pero, ¿qué hizo con Isaac? O sea, con Abraham. Abraham sabía que Dios tenía el poder incluso de resucitar a su hijo, si era necesario que él muriera. Cuando iban camino al monte a hacer el sacrificio, Isaac, ¿cierto?, lleva la leña, el fuego, y le dice al papá, vaya el cordero. ¿Y qué le dice a Abraham? Dios lo va a proveer. Dios lo va a proveer. Abraham tenía fe de que Dios incluso era capaz de resucitar a su hijo. Así que finalmente podemos saber con certeza de que Dios en las Escrituras se revela de una manera como ningún otro hombre lo podría hacer, como ningún hombre lo podría hacer. Un libro que fue escrito por casi una diferencia de 1500 años, distintos autores, distintas culturas, 66 libros, en los cuales no se comunicaban un autor con otro, en distintos géneros, en poesía, en prosa, en historia narrativa, en visiones, himnos, teniendo una sola historia coherente en Cristo. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo fue posible esto? Por una sola razón. Porque el autor de estas escrituras, de las cuales Pablo está persuadiendo, es Dios. No había otra forma, no hay otra forma de explicarlo. Así que, en resumen, yo me imagino aquí a Pablo persuadiéndolos tal como lo hace después a los colosenses. ¿De quién es Cristo? Voy a citar Colosenses 1, cuando les dice que Cristo es antes que todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es el principio. Él es, fíjense en esto, lo que le dicen los colosenses, Él es el primogénito de entre los muertos. Era necesario que muriera. Él era el primogénito, para que en todo Cristo tenga preeminencia. Colosenses 1, 17 al 20. Porque al Padre le agradó enviar a su Hijo, dice, para que Él habitase en toda plenitud y por medio de Él, de este Cristo, reconciliar consigo todas las cosas que se habían perdido por el pecado. Así que todas las cosas que estaban en el cielo y la tierra son reconciliadas en Cristo, y dice el texto, haciendo la paz. ¿Y cómo fue posible que el ser humano llegara a esa paz? Dice el texto, mediante la sangre de su cruz. Así que no nos puede quedar más claro. Jesús, el Jesús que hoy te motivó y te trajo hasta acá, y que te ha motivado probablemente por un periodo de tiempo largo, o que quizás cortito, que estás recién conociendo, ese Jesús que murió y resucitó, es el que Pablo exalta, es el que Pablo entrega su vida y renuncia incluso a sus propios pergaminos, a su propia gloria en este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta aquí de los tesalonicenses? ¿Cierto? Fue una sinagoga, estaba llena de judíos, probablemente habían muchos griegos también en esa sinagoga. Pero ¿cuál fue el resultado en ese lugar? Y nos vamos al segundo punto. Una evidencia que no todos creen. Dice el texto, algunos de ellos creyeron. Aquí voy a poner un poco más de énfasis. No vamos a alcanzar a ver todos los detalles, pero aquí hay un énfasis. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios
y muchas de las mujeres principales. O sea, Pablo pasa por Tesalónica, una ciudad grande, cerca de 200.000 habitantes, un poquito más chico que Rancagua nomás, para ese tiempo una gran ciudad. Y hay un común contraste. Cuando se refiere a algunos de ellos creyeron, está refiriéndose a los judíos. O sea, presentó toda esa evidencia para los judíos y algunos creyeron. Sin embargo, muchos griegos creyeron. ¿Logran ver el contraste? Una multitud de griegos. Y mujeres, dice, principales, se refiere a que probablemente son mujeres influyentes, esposas quizás de algún general, de algún cargo político, esposas de hombres importantes, en el contexto, a eso se refiere. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Para un griego tenía algún sentido las promesas del Antiguo Testamento? No mucho, pues si no tenía mucha historia ellos. Respecto a esto, ¿en qué creían ellos? En muchas imágenes, eran muy abiertos a cualquier tipo de Dios, eran politeístas. Entonces, como que no... Pablo está tratando de persuadir con un tema que para ellos como que no es tan importante, como sí lo era para un judío. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la predicación del Evangelio, por más esfuerzo que cierto puso Pablo ahí, que predicó claramente a Cristo, pero aun cuando él persuadió enseñando, nos deja claro de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Así lo dice Pablo a los romanos, citando a Deuteronomio. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Romanos 9, 15 y 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, para nosotros, hoy, que estamos aquí, esto debería ser una advertencia. O quizás para algunos, un consuelo. ¿Por qué una advertencia? Porque muchas veces, quizás nuestra actitud es como estos judíos de Tesalónica, que estamos seguros de haber respondido al llamado. Nos sentimos súper seguros de que estamos atentos a Dios, de que estamos cerca de Él. ¿Por qué? Pero si estamos en la iglesia, somos canutos, ¿cierto? Estamos aquí, estamos expuestos a la Escritura y estamos siempre escuchando. Entonces, como que nos sentimos así de seguros. Pero sucede que con el pasar de los años, como que ya no nos impresiona tanto la Biblia. Como que esas promesas y profecías que se cumplieron en el Antiguo Testamento, sí, qué bonito. Pero como que nos impactan nuestro día a día. Y como que nos despreocupamos y tomamos a la ligera la revelación especial que Dios ha tenido en ella. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de que estamos así? Indiferentes a su palabra. Súper simple. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Segundo, ¿cómo estás buscando amar a otros desinteresadamente? Dos preguntas. Cristo resumió la ley, resumió la Escritura, la revelación de Dios en amar a Dios y amar al prójimo. Si no estamos constantemente buscando esto, es porque la Escritura es así de pequeña para nosotros. Debemos tener cuidado y arrepentirnos de esto. Y volvernos a esta verdad. Así que pidamos al Señor que abra nuestro corazón para recibir su palabra. No solamente en nuestra cabeza y entenderla, porque podemos ser muy capos, muy secos, sino que abra realmente el corazón. En Hechos 16 relata la historia de Lidia,
antes de estas palabras de Hechos 17. Una mujer que vendía telas de púrpura. Pablo le predica el Evangelio y Dios abre su corazón. Y ella creyó en Cristo. Lo mismo pasó con esos hombres en Emaús, que estaban tristes porque el Mesías había muerto. Pero cuando Jesús se les aparece sin que ellos supiesen, y les empezó, dice el texto, les empezó a hablar de las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas, de los salmos, y les reveló lo mismo que hizo Pablo. Dice el texto que les reveló cómo el Cristo debía de morir. Entonces después, cuando ya se tenía que ir Jesús, no querían dejarlo ir, lo invitaron a su casa, habían descubierto al Mesías. Y cuando se fue Jesús, ¿cuál fue su conversación? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Cuando Él nos abría las Escrituras. Pidámosle al Señor que arda nuestro corazón. Su palabra es viva. Luego dice el texto, en el versículo 5, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Igual es como imaginarse lo que estaba sucediendo. ¿Cómo los hombres de la plaza pública? Sí, literal, hombres ociosos, no tenían nada más que hacer. Estaban esperando que alguien los viniera a buscar para ir a agarrarse a combos con alguien. Y los judíos van y los persuaden a ellos, estos judíos que no creyeron, para armar un alboroto y perseguir a estos creyentes. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué tenían envidia? Porque podría haber sido, oye, mira, estos locos están predicando esto, nada que ver con lo que nosotros creemos. ¿Sabéis que ya vámonos de aquí o echémonos de la sinagoga? Listo. Pero ¿por qué perseguirlos? ¿Cuál era el afán? ¿Por qué no perseguían así a los griegos que predicaban de falsos dioses? Entonces, aquí también podemos ver cómo cuando el corazón, que es idólatra, se ve amenazado por el Evangelio, es capaz de hacer cualquier cosa por mantener sus ídolos. Entonces, así somos también muchas veces nosotros. Cuando no nos queremos arrepentir y no queremos creer en el Evangelio del Señor, nos aferramos a nuestros ídolos y hacemos lo posible por impedir que Jesús nos cambie. Es la naturaleza del corazón. Entonces yo pensaba, ¿qué provocará la envidia de estos hombres? ¿Qué se estaba viendo en juego en ellos? Sus ídolos. Se estaban yendo los feligreses que probablemente daban plata en esa sinagoga y los mantenían. Estaba disminuyendo el número de creyentes en sus iglesias, en sus sinagogas, y por lo tanto su reputación ante los romanos, sus comodidades, su estatus, estaba corriendo peligro. Por lo tanto fueron capaces no solamente de denunciarlo ante el sumo sacerdote o ante alguien eclesiástico, sino que fueron capaces de ir y armar una turba, y donde las autoridades políticas del momento, y perseguirlos para que mueran. A eso fueron capaces. Entonces no era un celo por la ortodoxia, era un celo por sus pecados más profundos. Por lo tanto, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Se tuvieron que esconder, ¿cierto? Dice el texto, se escondieron, los escondieron. Lo había recibido un hombre, ¿cómo se llamaba el? Jasón. Jason dijo el Jasón, ¿cierto? Jasón lo recibió. Y acusaron a Pablo y a Silas de que estaban alborotando el mundo. Esa fue su acusación. Era verdad, estaban alborotando el mundo con el Evangelio.
La acusación no es falsa. El Evangelio, donde sea que esté, revoluciona a otros ídolos, a la cultura. El mensaje del Evangelio era realmente subversivo. Ellos lo dicen ahí, le dicen, ellos están predicando en contra del César porque dicen que hay otro rey, que es Jesús. O sea, totalmente rebelde el mensaje. Entonces yo pensaba en eso, pero el Evangelio no ha cambiado. Y los ídolos no han cambiado tanto tampoco. ¿Cómo, como iglesia, hoy en nuestro tiempo, hemos llevado el Evangelio al punto de revolucionar la cultura en la cual estamos? ¿Estamos siendo así de relevantes con el mensaje del Cristo muerto y resucitado? El Evangelio es escandaloso para la cultura sin Dios. El Evangelio, por ejemplo, si lo llevamos en una cultura individualista como la que hoy vivimos, dicen los sociólogos, una de las culturas más individualistas en la historia de la humanidad, ¿cómo el Evangelio está siendo contracultural en este contexto? El otro día fuimos con el Lucho a repartir unos sacos de papas a esta familia acá, de Machalí, que nos dio una persona. Nos donó más de 20 sacos. Y fuimos a repartir a la familia. Y algunos estaban sorprendidos. Algunas mujeres. Algunas con lágrimas en sus ojos. Y no se explicaban, pero ¿por qué? ¿Por qué me dan 2 sacos de papas y de la nada? Y preguntaban de dónde éramos, qué hacíamos, por qué lo hacíamos. Eso es contracultural. El Evangelio obviamente movió a esa persona y a nosotros nos está invitando el Señor a movernos, a mostrar de que la vida es mucho más que nuestros intereses, nuestras comodidades. Que la vida es amar a otros. Entonces deberíamos preguntarnos esto. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio de tal manera que hemos estado impactando nuestro alrededor? Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro vecindario, este colegio que nos está prestando estas dependencias. ¿Estamos mostrando amor aún por nuestros enemigos, como nos invita el Señor? Hendrik Kramer, esta es una cita que está en el libro Una luz a las naciones de Gojín, y él cita a Hendrik Kramer que dice que hay una tensión entre el Evangelio y el relato que la cultura tiene. ¿Cuál es el relato de la cultura? Narcisista, completamente narcisista. El corazón es así, pero la cultura hoy lo está validando y lo está aconsejando. Es que tienes que amarte más. Es que preocúpate de ti primero, si no, no puedes. ¿Cómo? Si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a otros? Autosuficiencia. Entonces, el Evangelio está en tensión con esto. Entonces, este autor dice que esta tensión, cuando más fuerte es, y la iglesia lo sienta así, es una iglesia más saludable. Pero por el contrario, cuando la iglesia no siente esta tensión, es porque debe cuestionarse. Cuando más inconsciente sea de esta tensión entre la cultura y el Evangelio, mayor es el peligro de que la iglesia pierda su sabor, la sal de la tierra. Y estamos en peligro. Arrepintámonos, porque no estamos siendo la sal. El otro día me comentaba Diego, la tía Erika, que es la encargada de convivencia de este colegio. Hemos hecho algunas ayuditas muy pocas para lo que podríamos hacer, a poquitas familias, y la tía Erika le comentaba algo así como que ella tenía esperanza
de que existieran estas muestras de amor. Tenía esperanza en Dios por estas muestras de amor. ¿Logran ver el impacto de la palabra de Dios cuando impacta corazones? ¿Cómo Dios se mueve? ¿Y cómo tenemos tanta oportunidad de hacerlo? ¿Están aquí? Así que Dios quiere que asumamos un compromiso mayor con el Evangelio. Quiere que seamos una iglesia llena de su palabra, llena de su poder. Y esto no se obtiene con una campaña evangelística simplemente. Por supuesto que deberíamos hacerlo, pero esa no es la solución para ser la sal de la tierra, la sal en este lugar, sino que es el involucramiento total con este testimonio que Pablo está hablando. Es que la gloria de Cristo permee hasta el último rincón de nuestros corazones. ¿Y cómo? Sí, por ejemplo, yo te pregunto, en tu trabajo, ¿qué te motiva en tu trabajo? ¿La plata y el bono? Entonces te sacan la mugre porque vienen bonitos. ¿O te motiva la gloria de Cristo en tu trabajo? ¿O en la iglesia? ¿Qué te motiva a estar aquí? ¿Ser visto por otros de que estás aquí? ¿O te motiva la gloria de Cristo? ¿O con tus amistades? ¿Qué te motiva? ¿Que el otro te va a entregar amor a cambio? ¿O la gloria de Cristo y entregas amor desinteresado sin esperar nada a cambio? Cuando el Evangelio impacta nuestro corazón por medio de lo que dice la Escritura y lo obedecemos, es cuando realmente vamos a poder ser una iglesia que cumpla esta misión que Pablo está ejemplificando aquí. Cuando peligre nuestra comodidad, nuestros recursos, nuestra seguridad. Y con esto paso al último punto. De nuevo, Pablo ahora venía arrancando ya. Quería ir para el norte, pero tuvo que salir de la ruta, que era la ruta más probable a donde lo iban a ir a pillar estos hombres. Entonces los de Tesalónica le dicen, vamos a llevarte a Berea. Y lo llevan en la noche a Pablo y a Silas. O Silvano, aquí hay una referencia, cuando lean la carta a los tesalonicenses dice Pablo y Silvano. Ya, Silvano es Silas. Entonces, Dios cambió los planes. Dios cambió los planes de Pablo. Él estaba sometido al Señor, a su señorío. Y era capaz de cambiar sus planes porque veía que el Señor estaba mostrando otra cosa. Entonces ocupó esta persecución para llevar el Evangelio a un pueblo mucho más pequeño que Tesalónica, chiquitito. Y dice el texto en el versículo 10 que cuando enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, ¿qué hizo Pablo? La misma estrategia. Fue a la sinagoga. Donde habían judíos de nuevo. Y les fue a predicar lo mismo que les predicó a los tesalonicenses. Pero el versículo 11 dice un detalle, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos y hombres y mujeres de distinción. Eran más nobles. No tenía que ver con educación o con amabilidad simplemente, sino ni tampoco con el cariño que les tenía. Recordemos que Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, Pablo los exalta, les dice que los ama, que admira porque ellos son un ejemplo para otras iglesias. No está despreciando a los tesalonicenses, sino que está resaltando algo muy particular cuando él llegó a predicar.
Le dicen que eran más nobles por dos razones. Porque recibieron la palabra con toda solicitud o con gran anhelo, dicen otras traducciones. Y segundo, porque escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si estas cosas que él les estaba hablando eran así. Entonces, con toda solicitud o con gran anhelo, significa simplemente que estos hombres atesoraban la palabra de Dios. Realmente para ellos era aquello que guiaba sus vidas y moldeaba sus decisiones y era suficiente para ellos. Entonces, si venía alguien a hablarle algo nuevo, porque lo que llegó a hablar Pablo era algo nuevo para ellos, ¿ellos qué iban a hacer? Iban a testearlo con la Escritura, con el Antiguo Testamento. Iban a verificar si lo que este hombre le estaba diciendo era verdad. Pero antes de testificar y verificar esto, ¿cuál es su actitud? Su actitud es la de recibir primero, con toda solicitud, de abrir sus oídos. Por lo tanto, ¿quién nos dice esto a nosotros? Que de repente estamos estudiando, ¿cierto? Que alguien se hizo un diplomado en el seminario, que estoy estudiando unos ramos en el seminario, que nos sometemos a un catecúmeno y empezamos a estudiar de la Escritura, ¿cierto? Y empezamos a tener como más conocimiento del Señor. Y por lo tanto, empezamos a creer que sabemos más de Dios. Y cuando alguien nos habla, empezamos a criticar. Y empezamos a tener un corazón incorrecto. Aquí los de Berea querían recibir con toda solicitud lo que Pablo le estaba hablando. Aunque ellos no toleraban el error, estaban abiertos a escuchar. Y luego, por lo tanto, escudriñaban las Escrituras para verificar si esto era así. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud? Dice el versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron. Y aquí quise poner el énfasis. Muchos de ellos creyeron. ¿Cómo fue en Tesalónica? Algunos nomás de ellos creyeron, de los judíos. Porque en ambos lugares muchos griegos. En ambos lugares mujeres de influencia. Y hombres, dice acá también, de influencia. Pero la diferencia es que allá solo algunos judíos creyeron. Y acá muchos de ellos creyeron. Hay un énfasis. Y eso que Pablo no estuvo 3 semanas. Tuvo que arrancar rapidito porque estos hombres que venían con envidia escucharon que llegaron a Berea y vinieron a perseguirlos. Entonces, para nosotros y para la iglesia cristiana, siempre ha sido un ejemplo estos hermanos de Berea. Así que si usted ve un negocio por ahí, ya va a cachar el tiro por qué. Ocupan mucho la palabra Berea, iglesia que se llama iglesia de Berea, porque toman con esta seriedad la Escritura. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos bereanos? Era hacer surgir y fortalecer su fe. Ellos, recordemos que no tenían las Biblias así como ustedes las tienen ahora en sus manos. ¿Ya? No había imprenta, no estaban como libros, mucho menos en su iPhone o en su Samsung o en su Xiaomi, no sé qué otras marcas, Sony Ericsson. No tenían la Biblia en sus casas probablemente. Ellos se juntaban todos los días a escudriñar y abrir el rollo de la Escritura y verificar que lo que le estaba predicando este hombre, el apóstol Pablo, era verdad. Por lo tanto, la tarea de recibir la revelación de Dios con solicitud siempre ha sido comunitaria. Aquí hay algo relevante, importante. Qué rico que podemos leer la Escritura en nuestras casas, ¿cierto? En nuestra intimidad, en el escritorio, en la cama, donde sea. Pero si esa es la única forma, no tiene sentido. Porque la misión de Dios siempre ha sido comunitaria.
Y lo vemos en el ejemplo de estos creyentes. Por eso se reunían todos los días. Y por eso nosotros buscamos juntarnos el día domingo aquí y escuchar la palabra, juntarnos en el grupo de vida y escudriñar la Escritura juntos como comunidad. Porque Dios salva a su pueblo. El individualismo de esta cultura nos tiene tan permeados que creemos que la salvación es simplemente personal. Si yo estoy bien con el Señor, oro y leo la Biblia, estoy perfecto. Pero siempre ha sido para un pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Así que les insto a que podamos juntos, como hermanos, como pueblo de Dios, poner oído a su palabra. Levantarnos cuando vemos al hermano flaqueando, cuando lo vemos en pecado. Tener gracia y alentarle. Eso quiere el Señor con su iglesia. Y termino con un ejemplo que está en el Antiguo Testamento. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, que durante el reinado de Josías, rey de Judá, el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley en el templo del Señor. Y que estaba alejado en un rincón del templo, del edificio. Y que había estado oculta y olvidada, sin influencia sobre el pueblo. Por lo tanto, el pueblo judío en ese tiempo se había olvidado del Dios de Israel y estaba entregado a los ídolos de la cultura. Pero, una vez que fueron descubiertas las Escrituras, el rey Josías literalmente cambió el curso de la historia de Israel. Leyó la palabra de Dios al pueblo, y lo guió a renovar sus votos de obediencia al pacto que Dios había hecho con ellos, en Segunda de Reyes 23. Y así evitó la ira y el juicio de Dios. Y nosotros estamos predicando esta serie de el mes de la Biblia, entre comillas, porque en Latinoamérica se celebra de que la Escritura fue traducida al castellano. ¿Cierto? La primera Biblia al castellano, la Biblia del Oso, de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, que hoy nosotros la podemos ver, la Reina Valera 60, una revisión de aquella traducción. Y para poder tener nosotros ese libro en nuestras manos, hubo muertes, hubo hermanos apasionados por la palabra. Y nosotros, hoy como iglesia reformada, durante este mes levantamos este estandarte de la sola Escritura, la celebramos y estamos orgullosos por esto. Pero en nuestros corazones muchas veces estamos como en la Edad Media. Con nuestra aplicación de la Biblia en el celular desactualizada, sin abrir, con la Biblia llena de polvo en nuestros escritorios, porque no hemos tomado en serio su palabra. Y no nos hemos sometido a su sabiduría. Así que hoy, Dios nos anima. Miremos a estos hermanos de Berea. Ellos finalmente descubrían que Jesús era el Cristo. Así que, si tu relación con Dios estaba ahí nomás, no solo te invito a que ores, búscalo en su palabra. Su palabra tiene poder. Por medio de su Santo Espíritu nos renueva, nos fortalece, nos cambia, nos transforma el corazón. Así que oremos al Señor y pidámosle: oh buen Dios y Padre, yo te pido por esta iglesia, Señor, por cada uno de nosotros, que tú nos puedas despertar a ir a tus pies, porque tú decidiste revelarte en tu palabra. Decidiste mostrarnos
que era necesario que muriera por nosotros. Y nos mostraste tu poder, venciendo la muerte por medio de tu resurrección. Señor, permite que esto sea suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos con tu evangelio. Despierta en nosotros las ganas, el ánimo para buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a leer la Escritura mirándote y buscándote a ti, Señor Jesucristo, en cada uno de sus libros. Señor, permite que podamos volver a sorprendernos y así también podamos ser una iglesia misional que lleva tu palabra a aquellos que aún no creen en ti. Señor, ayúdanos a vivirlo así. Te pido, Señor, también perdón. Perdónanos, Señor. Y te pido que nos concedas del arrepentimiento por nuestra actitud. Señor, te pedimos de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.